La transición española a la democracia es un periodo de la historia de España reciente fundamental para comprender su presente. Constituye, por un lado, un momento de cambio de régimen en el que las estructuras franquistas son sustituidas por un régimen constitucional, con una democracia que podía homologarse a la del resto de potencias occidentales y que se ha mantenido estable desde la culminación del proceso hasta la actualidad. Por otro lado, se trata de un proceso histórico que ha servido de modelo analítico para politólogos y otras disciplinas desde muy temprano, sustituyendo al término revolución que hasta entonces se había estado utilizando para analizar y explicar procesos de cambio político. Un tercer elemento que refleja la importancia del periodo se encuentra en el nivel discursivo, ya que de forma coetánea, pero especialmente con el paso de los años, las interpretaciones hegemónicas sobre la transición han tendido a participar de un relato acrítico centrado en destacar únicamente y a veces de forma simplificada los elementos exitosos del cambio, configurando un paradigma que ha funcionado hasta la actualidad como mito fundacional de esa nueva España democrática. Las explicaciones tradicionales, al menos hasta los últimos años del siglo pasado, es decir, desde finales de la década de 1970 hasta el final de la década de 1990, se han caracterizado por analizar el proceso principalmente en su dimensión política, con una visión desde las élites y renegando el papel de la sociedad a mero espectador pasivo o cuya participación se limitó a aceptar tácitamente las decisiones que se iban tomando desde las instituciones y a mostrar su acuerdo a través de consecutivas citas electorales. De hecho, este respaldo es esgrimido en muchas ocasiones como argumento final de la legitimidad del proceso, de celebración de sus resultados, pero también de bloqueo para cualquier acercamiento crítico o incluso para descartar iniciativas que pretendieran, varias décadas después, reformular o reconfigurar los diferentes elementos surgidos del denominado consenso transicional, es decir, el pacto entre las élites reformistas procedentes del régimen anterior junto con la oposición democrática y mayoritaria. Ejemplos concretos de ello serían el modelo electoral que favoreció la aparición de un bipartidismo incompleto, con dos grandes partidos moderados hacia la izquierda y a la derecha del espectro político, el modelo de régimen que supuso la restauración de la institución monárquica como condición indispensable para la implantación del resto de instituciones democráticas, la reforma de la propia Constitución, aprobada en referendo en 1978, es decir, hace más de 40 años, y sobre la que no se han aplicado reformas sustanciales, así como otros aspectos no menos importantes, como la recuperación de la memoria de las víctimas del régimen anterior, el procesamiento de los responsables políticos del franquismo o el modelo territorial caracterizado por su descentralización, que si bien se ha mantenido más o menos estable durante las últimas décadas, no ha conseguido resolver todas las tensiones regionales históricas. Todo ello guarda relación con esa interpretación hegemónica del proceso, ya que con la progresiva superación de los enfoques elitistas se pudo comprender con mayor profundidad el desarrollo del cambio político, los cambios producidos en la sociedad a partir de la segunda mitad del siglo XX o los resultados plenamente democráticos del proceso, conseguidos en gran medida gracias a la participación activa de la ciudadanía, a la movilización política y consciente de la sociedad española y a la lucha constante de numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales que a través de la presión en la calle y a la reivindicación de sus derechos convirtieron en inviables los proyectos reformistas más moderados, que simplemente buscaban una transposición de instituciones sin romper realmente con el régimen dictatorial anterior. Estos enfoques, aunque se han consolidado en los últimos años, pueden rastrearse hasta fechas muy tempranas, si bien las investigaciones puramente historiográficas sobre el periodo coinciden con el comienzo del nuevo milenio. Así, José Álvarez Junco, en uno de los primeros acercamientos a establecer un mapa de interpretaciones sobre la transición, ya destacaba la existencia de una explicación socioestructural de lucha de clase, pero que consistía en la desactivación de las presiones del movimiento obrero por parte de una burguesía surgida del desarrollismo franquista, que buscaba así mantener sus intereses. Este modelo ha influido en posteriores reflexiones que han buscado reflejar ese esquema de relatos a través de un análisis que trascendió el ámbito puramente académico para adentrarse también en las percepciones políticas y sociales que las diferentes culturas políticas podían ofrecer sobre la transición española. Julio Pérez Serrano, Manuel Ortiguera o Gonzalo Pasamar son algunos de los investigadores que han planteado diferentes modelos de interpretación,
pero con elementos en común, entre los cuales se halla el reconocimiento de esos enfoques sociales, no siempre coincidentes con el relato canónico que se promovía desde las instituciones o los medios de comunicación mayoritarios. La historiografía española, pese a todo, siempre ha sido más o menos consciente de la importancia de la movilización ciudadana a la hora de explicar el proceso transicional. El primer dossier monográfico dedicado a la transición y publicado en la revista Ayer, vinculada a la Asociación de Historia Contemporánea, data del año 1994 y en su tabla de contenidos ya pueden advertirse algunos ejemplos sobre el tema, como el artículo de Manuel Redero San Román, coordinador del monográfico, y Tomás Pérez Delgado, que incidían sobre la transformación del movimiento sindical durante los años del cambio. Un par de años más tarde, como reflejo de uno de los congresos celebrados por la mencionada asociación, Javier Tusell y Álvaro Soto Carmona editaban una obra colectiva constituida en una de las referencias bibliográficas básicas para los estudios sobre el periodo. En su Historia de la Transición 1975-1986, publicada en Alianza, además de plantear líneas investigadoras que se han ido explorando y consolidando posteriormente, como el factor externo del proceso, se pueden encontrar textos que aluden directamente al papel de la sociedad, como es el caso del capítulo firmado por Álvaro Soto, Conflictividad social y transición sindical. Como se puede comprobar, los ejemplos tempranos de acercamiento a la movilización ciudadana hacen referencia a los sujetos tradicionales de protesta como son las organizaciones políticas y sindicales. De hecho, pese a que estas primeras publicaciones integrales solo recogían la evolución de la oposición democrática que consiguió estar representada mayoritariamente, paralelamente podían encontrarse otras investigaciones que ponían en valor el papel de otras fuerzas políticas que habían quedado excluidas del modelo transicional, como la tesis de Consuelo Laís Castro sobre la izquierda radical en España, de 1994, publicado un año después por la editorial Cian y más adelante, en 2003, por la Universidad Complutense de Madrid. Verdadero referente de los estudios sobre estas organizaciones, cuya trayectoria comienza con el propio antifranquismo, extendiéndose en un ciclo de fuerte actividad hasta mediados de los 80. A comienzos del nuevo siglo se puede encontrar la obra coordinada por Manuel Ortiguera, David Ruiz González e Isidro Sánchez, que planteaban un acercamiento al estudio de los movimientos sociales, retrotrayéndolos hasta el siglo XIX español. Un libro donde aparece un bloque enteramente dedicado a la aparición de los nuevos movimientos sociales en España, desde el pacifismo articulado a través del movimiento anti-OTAN hasta el ecologismo. El mismo coordinador seguiría ahondando en el tema y publicaría en 2008 otro libro, esta vez centrado en el periodo de la transición, titulado Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la transición, Castilla-La Mancha, 1969-1979. Es durante estos años cuando se produce la irrupción del movimiento memorialista, que reivindicaba la recuperación de la memoria de las víctimas de la represión de la guerra civil, así como las de toda la dictadura franquista. Su relación con la transición venía dada por la denuncia de una suerte de olvido pactado durante el periodo, que no solo había dejado de lado el reconocimiento de las personas que lucharon y murieron intentando derrocar el régimen de Franco, sino también había amnistiado a los responsables de la persecución y represión antifranquista, a través de la Ley de Amnistía de 1977. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2006, alcanzó tácitamente los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado durante los años de la transición, reconociendo la movilización en las calles y la reivindicación de derechos, así como las medidas puestas en práctica por los gobiernos preconstitucionales. En esta fecha también se encuentra la tesis de Sophie Babí, que incidía expresamente en este sentido, con una cronología que abarcaba explícitamente la transición y cuya obra se ha ido publicando desde 2005 hasta la actualidad. La publicación académica que recoge la consolidación del interés por los enfoques desde abajo lo constituye la obra coordinada por Rafael Quirosa Cheiruce de 2011, La sociedad española en la transición, los movimientos sociales en el proceso democratizador, enteramente dedicada a la movilización ciudadana y con la participación de numerosos especialistas que recogen en un bloque más conciso el caso del sindicalismo, así como un amplio segundo bloque sobre nuevos movimientos sociales, donde se recogen voces cuya participación en el proceso democratizador habían ido estudiándose durante toda la década anterior, como el movimiento vecinal, el movimiento estudiantil o el movimiento feminista.
Todas estas temáticas tuvieron continuidad en el tiempo, como demuestran, por ejemplo, los proyectos dirigidos por Julio Pérez Serrano entre 2010 y 2021, tratando los movimientos sociales y su aportación al proceso democrático en Andalucía, una relación entre sindicalismo y nuevos movimientos sociales entre 1976 y 2012, así como un proyecto sobre disidencias políticas y culturales en la transición española a la democracia. En estos años otros autores continúan los estudios sobre movimiento estudiantil con sus propios escritos, pero también a través de tesis doctorales como Alberto Carrillo Linares o Ismael Saz. En 2014 se doctora Gonzalo Wilhelmi y en 2016 publica su trabajo sobre izquierda radical y movimientos sociales en la transición, convirtiéndose desde entonces en un autor de referencia. Por último, en 2017 se celebró un macrocongreso organizado por la Asociación de Historia Actual y la Asociación de Historiadores del Presente, dedicado a los 40 años de historia de la España actual, con un programa donde varias mesas recogían numerosas comunicaciones sobre activismo político, movilización social y asociacionismo, desde movimientos feministas, mesas dedicadas a organizaciones políticas socialistas y comunistas, también a la derecha, a movimiento sindical o incluso asociacionismos culturales. En los últimos años, hasta 2022, algunas temáticas continúan fuertemente consolidadas, así como otras presentan un gran camino todavía por recorrer. Para el primer caso, el peso de la tradición ha influido en los estudios sobre organizaciones políticas y sindicales, como muestra el último número de la revista Historia del Presente, con un dossier sobre sindicalismo coordinado por Javier Tebar Hurtado, pero también otro proyecto del ya aludido Julio Pérez, esta vez relacionando la acción de los sindicatos al proceso de construcción autonómica andaluza. Para el segundo grupo destaca el estudio de asociaciones vecinales que continúan autoras como Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa Cheiruce con publicaciones de 2020, o el estudio de otros movimientos sociales muy dispersos como el caso del movimiento ecologista, que por sus características de fuerte desarrollo local pero limitada coordinación a escalas más amplias, aún no cuenta con una obra sólida sobre su devenir histórico en nuestro país. A modo de conclusión, como se ha podido comprobar, los estudios sobre ciudadanía y especialmente los que se han centrado en las movilizaciones sociales, tanto desde los sujetos tradicionales como el movimiento obrero y el activismo político, como desde la irrupción de los nuevos movimientos sociales y culturales, han permeado a lo largo de los últimos 20 años los acercamientos al proceso de transición a la democracia en España, así como han alcanzado cronologías anteriores y posteriores, respectivamente el tardofranquismo y la España democrática actual. Se trata de investigaciones muy variadas que se nutren de numerosos tipos de fuentes, ya que su cercanía con el periodo estudiado permite incluir testimonios orales de protagonistas que ayudan a contrastar y a comprender las dinámicas y motivaciones que influían en las diferentes estrategias y acciones de protesta, manifestación y movilización que se llevaron a cabo durante los años 70 del siglo XX. Estos estudios concluyen que la presión de una ciudadanía nada pasiva y activamente concienciada de la necesidad de su participación en el proceso democratizador permitió ensanchar enormemente los márgenes de democratización que se buscaban imponer desde las élites políticas, especialmente aquellas procedentes del régimen anterior. Pese a algunas cuestiones no menores que hayan podido quedarse como pendientes a superar por la ciudadanía actual, no es difícil imaginar qué derechos se echarían en falta de no haber sido por la acción ciudadana del momento. Los inicios del proceso democratizador suponieron una prueba para la que la población española estuvo a la altura sin tener que limitar su papel a mero espectador moderado o a eventual votante que refrende una serie de medidas aprobadas en despachos cerrados. La puesta en valor de estos ejes de estudio, del impacto en la historiografía reciente y de la influencia latente que tuvieron en el proceso, debe servir para la sociedad del presente para recuperar una memoria que recuerde la importancia de un tejido social movilizado, de una población verdaderamente democrática que no tolere una posición secundaria en la construcción de la democracia, pero tampoco en su desarrollo y en su consolidación. Muchas gracias.